Buenas noches, querida Iglesia. Una vez más nos encontramos online para poder reflexionar un poco sobre la palabra del Señor. Hoy con un tema interesante damos continuidad a la cuestión de la fe y específicamente vamos a hablar un poco sobre la vida de fe de los cristianos primitivos, de la Iglesia primitiva. Antes de empezar con el tema, recordaros que este domingo ya a las 6 de la tarde tendremos de nuevo el culto. Volvemos a pasar de la mañana a la tarde y esperamos congregarnos todos, como ocurrió el martes. El martes fue increíble en el tiempo de oración. Los hermanos iban llegando y llegando y llegando y participando y orando y buscando la presencia del Señor. Y estamos seguros de que el Señor es el que va a dar respuesta a cada una de las súplicas, a cada una de las muestras de gratitud, a cada una de las adoraciones y alabanzas que levantamos delante de su presencia. Vamos a ir pues directamente con el tema número 1 o la parte número 1 de la predicación de hoy, la vida de fe de los cristianos primitivos. Para tratar el tema vamos a comenzar leyendo un texto bíblico breve que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe tiene que ver en muchas circunstancias con lo que no se ve. De todas maneras, la Biblia nos enseña que hay diferentes clases de fe. Hay una fe instantánea que aparece cuando sabemos que el Señor va a hacer un milagro, hay una convicción o que va a contestar una oración específica rápida, por eso la llamo instantánea, y esa fe aparece ahí de una manera sobrenatural, pero no quiere decir que siempre la vamos a tener. Cuando lo tienes siempre es el segundo caso de fe, es lo que llamamos el don de fe. El don de fe que otorga el Espíritu Santo a quien Él quiere es esa convicción profunda, esa seguridad que tienen muchos creyentes de cómo hacer algo, de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer, pues va a significar el que ciertamente tengamos la respuesta del Señor. Y hay una fe que es la fe de convicción, la fe que trae el Espíritu Santo para salvación de las personas, de la vida. Pero la fe no es algo que se obtiene de una forma mágica. La fe no es algo que decimos, ahora quiero tener fe y ¡pum! Y tengo toda la fe del mundo. No funciona así. La fe normalmente en la vida cristiana se obtiene por convivir con Jesús, por vivir con Él, por verle obrar, y en la medida que convivimos, le conocemos y en la medida que le vemos obrar, pues ahí hay un círculo sin fin en el que nos vamos retroalimentando de doctrina, de enseñanza, de conocimiento de Él, de su persona y de las obras que Él está haciendo, los milagros que Él está haciendo, y nuestra fe poco a poco se va consolidando cada vez más y va creciendo. Este, de hecho, es el testimonio práctico de la Iglesia primitiva. Voy a leeros el pasaje que vamos a repasar en esta noche, que está en el libro de Hechos capítulo 2, los versículos 42 al 47. Leo así en la palabra del Señor. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, los que iban siendo salvados. Fijaos bien, texto que vamos a utilizar esta noche, que dice que primero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Obviamente no había otra doctrina, ellos eligieron la doctrina correcta y esa es la doctrina
que les llevó a ellos a perseverar y a profundizar y a creerla. Esa perseverancia es lo que les fortalecía y aumentaba su fe. Esa perseverancia. Dice Hechos 2:46. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, tema que estamos tratando, de la fe de la iglesia primitiva, nuestra fe, viene por el oír y por el escuchar la palabra de Dios. Perseverar oyendo, perseverar escuchando la palabra de Dios, vamos obteniendo ese nivel creciente de fe. La doctrina de los apóstoles también enseñaba que la iglesia era una familia y que esa familia tenía que hacer algo muy importante, que era alimentarse los unos de los otros, o los unos a los otros. Alimentarse en comunión, es decir, estar juntos, amarse. Dice Hechos 2:46, el texto que me refería antes, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alimentarse de comunión, de estar juntos, de amarse. Alimentarse también del partimiento del pan, la mesa del Señor. Qué importante es lo que llamamos la Santa Cena, que nos hace recordar de una manera especial la obra del Señor Jesucristo, lo que hizo, cuál es su valor para nosotros hoy en día y lo que hará por nosotros, porque recordamos que la Santa Cena es un memorial en el que nosotros hacemos recuerdo de lo que a Jesús le ocurrió hasta que venga, hasta que Él venga. Primera pregunta sería, cuando nos encontramos los hermanos, ¿para qué nos encontramos? ¿Para qué te encuentras con los hermanos? ¿Para qué te reúnes con los hermanos? En la iglesia y también en las casas, en los hogares, porque nos encontramos en pequeños grupos y nos invitamos los unos a los otros. ¿Para qué nos encontramos? ¿Cuánto ingrediente espiritual hay en nuestros encuentros? El modelo de la iglesia primitiva es que comían con sencillez de corazón, que compartían el pan, que compartían la mesa, compartían todo, pero había un elemento espiritual vital, que es el que les llevaba a compartirse testimonios, a compartir cómo su fe había crecido al ver un milagro, a compartir la doctrina de los apóstoles, a animarse a perseverar los unos a los otros. Y esto es lo que yo llamo encuentros con contenido espiritual, no solamente físico. Insisto, cuando nos encontramos con los hermanos, ¿para qué nos encontramos? ¿Para qué te encuentras? He hecho hincapié en la palabra perseverancia y quisiera que pudiésemos ver tres aspectos, tres cosas que consigue la perseverancia de la iglesia. Esta perseverancia hasta el final de la iglesia primitiva y que debe ser la constancia o la perseverancia que nosotros debemos tener. El primer resultado de esa perseverancia, la palabra lo describe en el pasaje que ya hemos leído como temor. Hechos 2:43 concretamente dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Toda persona, cada uno, no sentían miedo, sentían temor de Dios, sentían reverencia, sentían respeto por la iglesia, por la comunidad donde ellos se encontraban, tanto en el templo como cuando estaban en las clases. Reverencia, respeto a ese tiempo de encuentro. Claro, si nuestros tiempos de encuentro únicamente son de fiesta, pues ese sentir de reverencia, ese sentir de que ahí está la presencia del Señor y que hay que tener respeto a esa presencia del Señor, ese sentir de que aún la alegría y el regocijo que da el poder disfrutar la mesa en nuestras casas tiene que estar de alguna manera influido por esa presencia del Espíritu Santo, que te hace sentir, son tus hermanos, es tu iglesia, es la novia del Cordero, respétala, ámala, compórtate como si el Cordero, es como si el Señor estuviese ahí mismo en ese momento.
allí no había gente impostora, como podía ser el caso de Diótrefes. ¿Recordáis la historia? En 3 de Juan, versículos 9 y 10, nos habla de un personaje que hacía lo que bien le parecía y muy mal, sin respeto alguno. Dice la Escritura en el verso 9, escribía algo, Juan está hablando, escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, le llamaré la atención a las obras que hace acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este hombre era un impostor. Y aquí no pasa, pero algunas veces puede que haya personas que tengan ese sentir de impostor. Ah, no, si va fulanito o menganito, yo no, porque con ese... Y entonces hablamos mal de esta persona o de la otra persona. No puede haber en medio de nosotros impostores, gente que se llama cristiana y que por otro lado pues matan al hermano. Y si es posible los expulsan de su corazón, de su vida. Al contrario, en la iglesia primitiva tiene que haber gente que viva en el temor del Señor y que tenga claro que ese temor del Señor proviene de los fenómenos del Pentecostés. La palabra profética decía, de Hechos 2, 17 y 18, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. La palabra profética que hemos leído se cumple en la reunión, se cumple en la congregación, en el templo, se cumple cuando nos reunimos en las casas y oramos, tenemos un rato de orar los unos por los otros. Se cumple y alimenta la fe de la iglesia. El verso 43 dice que sobrevino temor a toda persona y en consecuencia de ese temor reverente, de ese respeto, de saber que Él está ahí, que todos los que nos rodean son hermanos, que no excluimos a ni uno solo, dice que muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Esos fenómenos sobrenaturales causaban ese temor reverente, ese respeto por el Señor y por su obra. El segundo resultado de esa perseverancia lo encontramos en un modelo de vida que está centrado en el culto. Sí, en el culto, lugar de reunión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, dice, día tras día, subráyalo, día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Día tras día. El Señor nos dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros prácticamente nos encontramos hoy por hoy 2 veces a la semana, los martes en la oración y los domingos por la tarde en el culto. Pero la iglesia primitiva, y de ahí parte del resultado de esa perseverancia, se encontraban todos los días, día a día, bien en el templo o bien encuentros en las casas donde seguir compartiendo la fe. Notemos que en el texto bíblico no hay una sola referencia a que nadie se viera obligado a ir al culto. Al culto no se puede ir obligado, pero evidentemente si no vas a perder. Así que la decisión la tienes tú. Pero nadie ahí estaba obligado a ir al culto. Congregarse era una necesidad vital para ellos, consecuencia de su fe. Sabían lo que aportaban en el culto, sabían lo que recibían en el culto, sabían con el temor que iban, tenían una expectativa a la hora de ir al culto, porque iban con fe. No se puede ir al culto sin fe.
simplemente a ver qué es lo que vamos a hacer este domingo. No se puede ir al culto sin fe. Vamos al culto a recibir de parte del Señor, no solamente a compartir la palabra, sino a recibir de esa palabra en nuestra vida. Porque la fe te lleva al culto con una expectativa de lo que Dios va a hacer. Quiero ver a Dios obrando en mi vida. Esa es la actitud para ir al culto. O cuando vamos a casa de un hermano o hermana y compartimos ahí la mesa, quiero ver a Dios obrando ahí en medio. Cada día en el templo, el perfecto hogar de la familia de la fe. Pero también cada día en el hogar convertido temporalmente en templo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la Biblia dice claramente que había alegría y sencillez en el corazón. Simplicidad, y me atrevo a decir una simplicidad infantil, porque era una vida de fe que aún los mundanos admiraban. Dice la palabra de Dios en el verso 2:47, la primera parte, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Esa alegría, esa sencillez de corazón, esa forma de encontrarse, nos dice la Escritura, que provocaba que aún la gente del mundo pudiese decir, son distintos. Encontraban favor en la gente que no era creyente. El tercer resultado de esa perseverancia es que la Escritura nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que se iban salvando. Hechos 2:47, la segunda parte, dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la acción del Espíritu Santo que no cesó con el Pentecostés. Empezó en Pentecostés y continúa hoy en día. La obra del Espíritu Santo, la trabajada obra del Espíritu Santo por redarguir al mundo de pecado, de justicia, de juicio y hacer que la iglesia vaya creciendo con personas que han encontrado a Jesús, en Jesús, su Señor y Salvador personal. La acción del Espíritu Santo en todos los tiempos de la iglesia hay que considerarla como una continuación de Pentecostés. Y hay que creer que Él está obrando, que Él salva, que Él sana, que Él nos llena del Espíritu Santo y hablando de Jesús, la convicción de que Él volverá. El Espíritu Santo es el que sabe agregar cada día a la iglesia los que se tienen que salvar. Esta sección es relativamente breve, pero muy directa a nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en lo que no edifica y no lleva frutos? Por eso es alentador saber que el fuego del Espíritu Santo continúa ardiendo y continúa añadiendo a la iglesia los que se tienen que salvar. Es alentador saber que el fuego del Espíritu Santo nos invita a congregarnos más que nunca y mucho más en la medida que sabemos que su venida está cerca. ¿A nosotros qué nos toca? A nosotros nos toca creer y creerle. El resto va a ser una vida cristiana de fe que verá resultados prácticos en el día a día. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, a las 6 de la tarde en el culto en calle María Victoria número 11. Os esperamos y esperamos que vengáis con fe, que vengáis con esa actitud de Señor, ¿qué es lo que vas a hacer en este día? ¿Qué puedo aportar a los demás? Quizá una sonrisa, quizá una palabra de ánimo, quizá tu propia presencia es suficiente, pero vengamos con esa actitud de creer lo que Dios va a hacer y creerle a Él en obediencia. Vamos a reunirnos. Dios os bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, este domingo.